Bienvenidos, chicos. Vamos a comenzar con la resistencia andina y las guerras civiles. Hablamos de resistencia andina eh, al proceso, en la cual los nativos del Perú, los incas, los descendientes de Huayna Cápac, intentan parar el avance español. Y luego las guerras civiles es una guerra interna entre propios españoles, que si bien es cierto, tuvo como protagonistas a los llamados pizarristas y almagristas. Esta guerra jalaría también a los nativos del lugar, porque ellos no pelearon solos, pelearon juntos con sus ejércitos. Mira, voy a poner esto por aquí, un segundito, voy a cambiar la pantalla, ¿ya? Un segundito. A ver. Avanzado. Un segundito. Creo que es acá. Así que me sale ya. Un ratito. Oye, ahora sí. Eso quería, eso quería. Bien, estamos ahí entonces, pues chicos, en las guerras civiles y resistencia andina. Me he metido a las diapositivas, eso quería. Bien, menciono aquí, la resistencia andina se dio como un contrapunto a la invasión española. Es decir, mientras que se daba la invasión española, también se estaba dando en el Perú una resistencia. Habían partes del Tahuantinsuyo que se oponían a la invasión, como también hubieron partes del Tahuantinsuyo que estaban a favor. O sea, habían personas a favor y en contra. Por ejemplo, los que estaban en contra de la invasión eran los atahualpistas, la gente de Atahualpa, porque cuando ni bien llegan los españoles capturan Atahualpa, y eso quiere decir que la gente que rodeaba Atahualpa se vio afectada. Por lo tanto, ¿quiénes se oponen a los españoles en primer momento? Los atahualpistas. ¿Quiénes son los tres atahualpistas o dos más importantes, que eran sus generales? Tenemos al general Quisquis, Rumiñahui y Calcuchímac. ¿Bien? Quisquis, Rumiñahui y Calcuchímac. Los tres se van a poner en contra de los españoles. Son los primeros que hacen una resistencia. A estos tres se les considera parte de la resistencia quiteña. Resistencia quiteña. Ojo, no significa que hayan nacido todos en Quito, sino que ellos estaban establecidos en Quito. Recuerda que Atahualpa era cusqueño. ¿Ya? Comenzamos con la resistencia quiteña. Pero mientras que en Quito se resistían a la figura de los españoles, en el Cusco estaban a favor de los españoles. ¿Y por qué estaban a favor? Porque cuando llegaron los españoles con Pizarro, Almagro y Luque, Cusco y la Panaca de Quito estaban en una guerra civil. En la guerra civil, Atahualpa había mandado matar a Huáscar y a toda su familia de Cusco. Por lo tanto, los atahualpistas eran enemigos de los señores que apoyaban a Huáscar. Cuando los españoles capturan a Atahualpa, todas las panacas que estaban a favor de Huáscar van y buscan a los españoles para aliarse.
Entonces, ahí vemos que no hay resistencia. Por parte de Quito sí hay resistencia, pero por parte de Cusco no hay resistencia. Cusco buscó la alianza y se va a dar, porque en medio de estas guerras invasivas aparece un hijo más de Huayna Cápac, Túpac Hualpa. Túpac Hualpa era hijo de Huayna Cápac y hermano de Huáscar de Atahualpa. Y a él se le nombra como inca. Se le nombra únicamente en Cajamarca, país hasta el Cusco, pero él aún no había sido ungido por las panacas reales, es decir, era un inca a medias, no estaba 100% reconocido. Pero mencionan que en el camino Túpac Hualpa es asesinado, posiblemente por envenenamiento. Los acusados eran Quisquis y Rumiñahui. Ya luego vamos a ver quién lo mató. Túpac Hualpa en el camino por Jauja muere. Y los españoles dicen, oh, ¿y ahora con quién nos quedamos? ¿Quién va a ser el nuevo Zapa Inca? El Tahuantinsuyo tiene que tener un gobernante. No podemos ser nosotros. Tenía que ser alguien de las mismas panacas. Y es ahí donde aparece un joven de apenas 16 años. Los cronistas dicen entre 16 a 18 años. Y este joven, todo andrajoso, que sobrevivió la matanza que hizo el general Quisquis contra la familia de Huáscar, se hizo llamar Manco Inca. Y Manco Inca, al ver a los españoles que habían asesinado al asesino de su hermano, le rinde pleitesía. Eso le gustó mucho a los españoles. Y encima ven a este joven que era reconocido por las panacas, decidieron hacer del joven Manco Inca el siguiente Zapa Inca. Es así que llegan al Cusco de la mano de él, con el gran Manco Inca. Hasta ahí seguía cierta resistencia de los quiteños, ya fueron cayendo en el camino. Manco Inca además tenía muchos hermanos más, ¿correcto? No eran 4, se cuenta que Huayna Cápac tuvo 200 hijos. Luego de esto, entre sus hijos e hijas, también hubo una princesa, una colla. Esa princesa es conocida como Inés Huaylas. E Inés Huaylas es entregada en matrimonio a Francisco Pizarro y se da el primer matrimonio mestizo. Francisco Pizarro, apenas llegó al Perú, se va a emparentar con la panaca real de Huayna Cápac. Es decir, Pizarro se hizo familiar de los descendientes de Huayna Cápac. Por lo tanto, le correspondía cierto poder. Justamente Inés Huaylas tenía mucha influencia en el Callejón de Huaylas, en lo que vendría a ser el departamento de Ancash. Y desde ahí, Inés le va a proporcionar un ejército al Pizarro, al mismísimo Pizarro, su esposo. Ya en el transcurso de los años, ni de los años, de los meses, Inés Huaylas se separa de Francisco Pizarro y se casa con otro español. ¿Pero por qué se separa? Porque este joven Manco Inca, que era su hermano, que en un inicio era aliado de Pizarro, luego se va a rebelar contra él. Bien, vemos entonces aquí. Los habitantes del Tahuantinsuyo y la élite incaica desarrollaron diversas formas de actuación frente a la invasión española. En algunos casos hubo negociación, las alianzas, las luchas armadas y la resistencia pacífica fueron los medios a través de los cuales la población indígena reaccionó ante la presencia extranjera. Ese es un proceso que se inicia en los primeros días de la conquista y que continúa hasta la consolidación del orden virreinal. Quiere decir que estas alianzas, estas guerras entre españoles y jatumrunas, habitantes del Tahuantinsuyo, se da ni bien llegan en 1530 hasta la consolidación del virreinato. Ahora el virreinato, chicos, que es un tema aparte,
Es una etapa muy buena del Perú. Muchos dicen que es el periodo más oscuro del Perú, pero yo considero que es el periodo más contundente, uno de los mejores, porque el Perú se convierte en un virreinato y a nivel mundial se convierte en uno de los virreinatos más importantes del planeta, con oro, con plata, con cobre, con minas de trabajo, con obrajes, con una economía activa, donde los nativos que trabajaban en el Tahuantinsuyo seguían trabajando como en el Tahuantinsuyo. Los curacas, los, eh, los, los señores encargados de las cabeceras de región, los Suyuyuapu, mantenían sus privilegios. El español no pudo haber dominado solo el Tahuantinsuyo. Es imposible que 200 españoles a caballo puedan dominar una población de 12 millones. No es posible. Sin embargo, ellos hicieron alianzas con los cabezas de región, con los líderes de cada región, para que ellos mantuvieran sus privilegios que tenían el Tahuantinsuyo y así sirvieran a la corona. Menciono aquí, acá dice, este es el proceso que se inicia en los primeros días, que hemos visto, hasta el virreinato. Y es en el virreinato donde todos estos nativos que en el Tahuantinsuyo mantuvieron un orden jerárquico, lo van a mantener, lo van a tener. Creer que en el virreinato todo fue explotación y todo fue malo, es una idea que nos han vendido en el colegio, en primaria, en secundaria. Oh, el virrey, un tipo vago. El virrey era un gordo blancón. Todo el día tragaba, paraba bebiendo. El virrey no era cualquier persona. El virrey era un gobernante que por algo, por ejemplo, ¿no? El gran Toledo, el quinto virrey, conocido como el Solón de América. O sea, el Solón, no te confundas, ¿sabes quién es Solón, no? El que estableció el Estado en Grecia, el que inventó el concepto de Estado en Grecia. Toledo es considerado un Solón acá en América. Él fue nuestro virrey y mantuvo cosas que ya existían. El español no inventó la mitad minera, eso ya existía. Los obrajes no lo inventaron los españoles, eso ya existía. Y el Perú se convierte en una gran potencia en Sudamérica, hasta que llegaron unos cambios económicos que sí nos perjudicó. Considero que el debacle del Perú, aparte de la independencia, es las reformas borbónicas. Con las reformas borbónicas nos quitan territorio, nos quitan economía, nos quitan muchas cosas. Pero antes de las reformas borbónicas éramos un súper virreinato. Un segundito. Ujú. Bien. A ver, chicos, hasta ahí creo que todo está claro, ¿no? Cómo comienza esta invasión, ¿no? Y estas luchas. Hay que ver todo el concepto. Ya, ahora, durante el virreinato, que éramos una superpotencia y que lo vamos a ver más adelante, hasta el quinto virrey, de los 40 que fueron, se mantuvo una resistencia casi armada, porque fue por trayectos, no es que la resistencia andina fue una resistencia de guerras continuas, fueron por periodos. Eh, los incas, descendientes de Manco Inca, recuérdame, ¿ah? Huayna Cápac tiene hijos, de los cuales está Huáscar, Atahualpa, Topahualpa y Manco Inca. Manco Inca se revela la corona y Manco Inca se va a albergar en la selva del Perú, en un lugar llamado Vilcabamba. Y ahí nacen los famosos incas de Vilcabamba. Y acá menciona, un sector de la élite incaica encabezado por Manco Inca se refugió en Vilcabamba. Ahí incluye a Tupac Amaru I, incluye a Titu Cusi Yupanqui. ¿Sí? La resistencia inca se produjo paralelamente
los acontecimientos que marcaron la historia de los primeros años de la presencia española en los Andes. Ahora, último, me he vuelto un poquito defensor de la presencia española. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Ustedes creen que fue positiva la presencia española en el Perú? A ver, Jorge, ¿tú crees que fue positiva la presencia española en el Perú? Dime sí o no de frente frío. Álvaro Núñez, ¿fue perjudicial o fue conveniente la presencia española en el Perú? ¿Qué opinas, Daniela Vera, Beto Zavala, Andrea Rueda? ¿Es importante la presencia española en el Perú? Caterín Bautista, Lucero Vances. ¿Ustedes creen que sí? Bueno, yo estoy convencido que sí. Claro que sí. Tú y yo nos comunicamos mediante el castellano. Tú y yo profesamos una fe, la cristiana. Es muy importante. Tú y yo estamos en un camino académico enfocado a la universidad, y la universidad es un modelo europeo traído por los españoles. Bien, antecedentes de la resistencia, antecedentes de las guerras civiles. Vamos a ver que la famosa captura del Inca, ¿no? La captura del Inca Atahualpa, o como lo dicen los quiteños, Atahualipa. Atahualipa le dicen los quiteños. Dicen que es su nombre real. Atahualpa fue capturado en la plaza de Cajamarca. El fraile dominico Vicente de Valverde le leyó el requerimiento, que fue traducido por Felipillo. El Inca arrojó la Biblia, cañones, caballos, armas de fuego, estuvieron presentes en el momento. Y en medio de la confusión, donde mueren 2000 personas aproximadamente, es una matanza lo que ocurre en Cajamarca. Lo que ocurre es que Atahualpa, no sé qué tenía en la cabeza, qué hubiera pensado, que no le iban a hacer nada, qué sé yo. Pero fue sin soldados, fue simplemente con su séquito, un séquito de 2000 personas, quienes eran los encargados de levantarlo en andas, eran los encargados de poner la mano para que él escupa, de llevarle su agüita y lavarle los piececitos. Todos ellos fueron muertos, ¿no? No solamente por las armas de los españoles, sino que en el momento que hubieron disparos de las armas de fuego, cañones y demás, entraron en pánico, y este pánico hizo que muchos de ellos crearan estampidas humanas y se aplastaran entre ellos. Un desastre lo que ocurrió en Cajamarca. Bien, objetivos. Menciono aquí, distribución del botín. Surgen resentimientos. Objetivos, tomar el Cusco. Parten de Cajamarca hacia el Cusco. Eligen a Túpac Hualpa como inca, hijo legítimo de Huayna Cápac. Túpac Hualpa es considerado un inca títere. Vamos a desgranar cada uno de estos ítems. La distribución del botín hace referencia al famoso rescate de Cajamarca, el rescate de Atahualpa, el rescate más grande pagado en la historia por un gobernante. Cuando Atahualpa ofrece el cuarto de oro y 2 de plata, obviamente no iba a ser oro ni plata sólida, sino de objetos, en muchos casos objetos fofos, huecos, cóncavos, de láminas de oro y plata. Entonces no hay que pensar que era oro macizo o monedas de oro, porque en aquel tiempo no había ese tipo de economía de monedas de oro. Lo que habían eran vasijas,
adornos, etcétera, etcétera. El detalle es que en Cajamarca, los encargados del cuarto de rescate eran los hombres encargados de Pizarro, los pizarristas. Mientras que Almagro fue enviado a San Miguel de Piura, a Tangarará. Y cuando los hombres de Almagro estaban en Piura, los hombres de Pizarro se distribuyeron el oro y la plata del cuarto de rescate, creando estos famosos resentimientos entre pizarristas y almagristas. Luego de esto, desde Piura, los almagristas deciden avanzar hacia el Cusco. Pero Pizarro se entera de esto, les llama la atención, lima asperezas, dice amigos, no hay que pelear, y parten todos juntitos desde Cajamarca hacia el Cusco. Pero para este instante, Atahualpa había sido juzgado, había sido condenado a muerte. Atahualpa, que fue acusado de fratricida, de polígamo, de esconder tesoros a la corona de España y muchos más delitos, iba a ser quemado en la hoguera. Pero para evitar esta muerte lenta y dolorosa, Atahualpa accede a la petición del padre Valverde y este se bautiza como católico. Él se bautizó únicamente para no ser quemado vivo y para que su muerte sea mediante la estrangulación. Muerto Atahualpa, los españoles se dirigen hacia el Cusco, por una parte, y otra parte estaba haciendo planes ya para dirigirse hacia Lima, puesto que al enterarse del oro que había en Cusco, los emisarios pizarristas confirman información que el dios más importante del Tahuantinsuyo, aparte del Inti, aparte de Viracocha, que estaba en el Cusco, era Pachacámac y se encontraba en Lima. El objetivo era llegar a Lima para saquear el templo de Pachacámac. Bueno, tuvieron muy mala suerte porque en el templo de Pachacámac no había oro ni plata. Habría cobre, había estaño, había lo que sea. Pero oro y plata era lo que menos había. Por ahí una que otra joya. Pero ¿cuáles eran las ofrendas que le daban a Pachacámac? Eran ofrendas orgánicas en grandes cantidades. Llamitas, le daban carnecitas, charqui, pescado seco, cosas como esas. Cosas que cuando llegan los españoles y entran al templo, ven al dios Pachacámac, que vendría a ser un monolito, un tótem de madera, pero con sus ofrendas, que no era oro y plata, y bueno, pues eso apestaba. Ya en el camino, para poder tener acceso directo al Cusco, Pizarro nombra a Tupac Hualpa como nuevo sucesor, nuevo Zapa Inca, pero este sería asesinado. ¿Cómo fue la muerte de Tupac Hualpa? Ahora vamos a ver, ¿ya? Al mismo tiempo, entra a figurar esta mujer, Inés Huaylas Yupanqui. Inés Huayla Yupanqui. Fue una princesa inca. Su padre fue Huayna Cápac y su madre la Coya Contarguacho. Nació en Tocash, Callejón de Huaylas. Tupac Inca Yupanqui había conquistado esta zona de forma violenta. Mira, por si acaso, Inés Huaylas es hija de Huayna Cápac, pero su madre de Inés, descendía de Tupac Inca Yupanqui, otro inca. Era de dos panacas muy fuertes, dos familias muy importantes del Tahuantinsuyo, y Pizarro se casó con ella. Atahualpa, antes de su muerte,
la da como esposa Pizarro. El nombre real de Inés Guaylas es Quispe Sisa. Quispe Sisa fue luego bautizada como Inés Guaylas. De este matrimonio, porque no voy a decir de este amor, de este matrimonio nace Francisca y Gonzalo. El rey Carlos V de Austria ordenó que se tuviesen a ambos como hijos legítimos de Pizarro. Luego, Inés Guaylas facilitó a Pizarro el apoyo de su hermano menor, Manco Inca. Pero luego Inés Guaylas fue acusada de proporcionar información a los indígenas y de haber querido huir con cofres en la rebelión de Manco Inca en 1536. Bueno, se acabó el amor, entre comillas, se acabó el matrimonio. Acá menciona que su madre, Contarguacho, Urraca de Tocas y Guaylas, ayudó a Pizarro con nativos para ponerle frente a Kisu Yupanqui. Inés contrajo nupcias con otro conquistador luego de la separación, Francisco de Ampuero. Bien. Y también estuvo presente, ¿no?, en la ejecución de Atahualpa. Acá hay un árbol genealógico, el abolengo de Gonzalo Pizarro y de Francisca Pizarro. ¿Cómo vemos esto? Dinastía incaica. Por parte de los incas está Huayna Cápac, el inca, el padre de todos, ahí los más importantes. Bien, Huayna Cápac tuvo su hija Inés Guaylas, Inés tuvo su hermano Manco Inca, Inés se casa con Francisco Pizarro, y su suegra de Francisco Pizarro es Contarguacho, la mamá de Inés. Finalmente, entre Inés y Francisco, que se unen, tienen dos hijos, una se llama Francisca, que es heredera, y Gonzalo. Ojo que está Gonzalo Pizarro, hijo de Francisco Pizarro, y también hay otro Gonzalo Pizarro, que es mayor, Gonzalo Pizarro, el hermano mayor de Francisco Pizarro. ¿Ya? Chicos, hasta ahí todo claro. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna preguntita? ¿Todo claro, jóvenes? Jorge, Caterín, Beto, dime, ¿todo claro? Lucila, ¿estás ahí, Lucila? Rafaela, Miguel, Rubín, confirmen, ¿todo claro? Bexa López, confírmame, Josué. Salomón Mesa, confírmame, ¿todo claro? Listo. Si la gente dice que estamos fresh, avanzamos. Acá mencionan las fracciones indígenas. Atahualpa y Huáscar, ¿no? Así se encontró el Tahuantinsuyo cuando llegaron los españoles, ¿no? En esta guerra fratricida. ¿Mm? Atahualpa era de nacimiento todavía cusqueño, pero se estableció en Quito, y sus hombres de confianza, Rumiñahui, Calcuchimac y Quisquis, sus tres generales. Ellos forman la resistencia quiteña. Por otro lado estaba Huáscar, desde Cusco, apoyado por Toparpa y Manco Inca.
Enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa. Atahualpa nació en el Cusco, aunque algunos consideran que nació en Quito. Vivió en Quito más de 10 años, junto a su padre Huayna Cápac y su madre la princesa quiteña Pacha. Cuando Huáscar se convirtió en inca, le incomodaba que Atahualpa tuviera al mando el ejército y le ordenó que se presentara en el Cusco. Atahualpa desconfió y decidió no ir a rendir pleitesía a su hermano. Envió el cuerpo embalsamado de su padre, Huayna Cápac, de Quito al Cusco y con muchos regalos. Cuando muere Huayna Cápac, y chicos, ¿de qué murió Huayna Cápac? ¿No? Porque sabemos la historia de Huáscar y Atahualpa, los hermanos. Huáscar muere ejecutado por Quisquis, por la orden de Atahualpa. Atahualpa lo mandó a matar a Huáscar. Luego Atahualpa es ejecutado por Pizarro, o por los pizarristas. Ya. ¿Pero de qué murió Huayna Cápac? El padre. Porque él no conocía a los españoles, pero estaba vivo la llegada de ellos. O sea, sabía de su llegada, pero no los había visto face to face. ¿De qué muere Huayna Cápac? Posiblemente haya muerto de viruela o sarampión. Ahí está, Jorgito, muy bien. Posiblemente de viruela o sarampión, enfermedad extraída por los españoles, que ya habían llegado al Tahuantinsuyo, pero les habían llegado primero las enfermedades antes que ellos. Mira, aquí hay la figura de 4 incas, 3 incas. ¿Sí? A ver. Encolonizado, Huáscar mató a los embajadores de Atahualpa. Claro, a la muerte de Huayna Cápac, desde Cusco, la panaca de Huáscar le pide, ¿no? Y Atahualpa, tráeme el cuerpo de nuestro padre. Y Atahualpa, influenciado por sus generales, sobre todo por Quisquis, le envía el cuerpo, pero tuvo la recomendación de que envíe el cuerpo y que él no vaya, porque Atahualpa, al ser un hijo muy apegado a su padre, sería políticamente un adversario de Huáscar, y eso no se podría permitir y obviamente lo iban a matar. Entonces Atahualpa manda el cuerpo, pero él no va, y eso encoleriza a Huáscar. Esto provocó la sublevación de Atahualpa, porque bueno, como Atahualpa no fue, Huáscar mandó a matar a Atahualpa. Atahualpa se entera y en vez de que lo maten a Atahualpa, Atahualpa terminó matando a todo el séquito que fue enviado para matarlo. Finalmente, ya durante el trayecto de las guerras, Huáscar gana las primeras batallas e incluso consiguió encarcelar a Atahualpa, pero este escapó y reorganizó su ejército y derrotó a Huáscar en la batalla de Quipaypampa. Huáscar fue hecho prisionero. Huáscar fue hecho prisionero y vio cómo toda su familia fue ejecutada. Esto fue realmente trágico. Cuando leo esto, o puedo compartir algunos datos de esta parte, es muy triste, porque Atahualpa era el hermano de Huáscar. Eran medios hermanos, medios hermanos. Pero Atahualpa mandó a matar a toda la familia directa de Huáscar, por parte de madre, a todas las panacas, a todos, jóvenes, viejos, ancianos, niños, niñas, todos. ¿Bien? Bueno, Huáscar fue hecho prisionero y vio cómo toda su familia fue ejecutada. Finalmente, Atahualpa, que estaba a su vez retenido por los españoles, dio órdenes de ejecutar a su hermano. Porque, a ver, cuando Atahualpa es capturado, Huáscar estaba libre, pero Huáscar estaba peleando en Cusco. Es todo un hecho muy, muy complejo, ¿ya? Mira, Atahualpa llega a Cajamarca, se ve con Pizarro, lo capturan. ¿Por qué lo capturan a Atahualpa y no tiene soldados? Si tenía grandes generales.
porque a sus generales los habían mandado a Cusco y a Jauja, para enfrentar las tropas de Huáscar, estaban en guerra civil. Y cuando llegan a Cusco, hacen prisionero a Huáscar. Cuando Huáscar es prisionero, Atahualpa también es prisionero. O sea, los dos estuvieron prisioneros. Pero Huáscar fue prisionero de Atahualpa. Y Atahualpa, cuando es prisionero de los españoles, se entera que una comisión española ya había salido de Cajamarca y se iba rumbo al Cusco a ver qué pasaba. Y esta comisión que se iba rumbo al Cusco, se encontraron con Quisquis que tenía amarrado a Huáscar. Y a Huáscar lo habían enganchado de unas palancas en los omóplatos. Así como la carne en el camal, ¿tú has visto? ¿Han ido una vez al camal? ¿Han ido al mercado cómo enganchan al pollo, a la vaca, al toro y lo ponen en unos ganchos grandes, en unos palos? Ya, así estaba Huáscar, de los omóplatos. Otros dicen que estaba de los trapecios. Estaba enganchado y arrastrado y lo estaban llevando rumbo a Cajamarca para que lo vea Atahualpa. Y cuando lo ven los españoles se quedan así aterrados. ¿Qué pasó acá? ¿Qué fue, mano? ¿Por qué te tienen así, batería? Y Huáscar le dice que él era el Zapa Inca y que si lo liberan iba a ofrecer un rescate más grande que el de Atahualpa, porque Atahualpa ya había ofrecido por su liberación 2 cuartos de oro, perdón, 2 de plata y 1 de oro. Huáscar le dice a los españoles, yo te ofrezco la plaza entera de Cusco, lleno de oro. Huáscar le dice, te doy toda la plaza en oro. Esto se entera Atahualpa y Atahualpa dice, pucha, ahora le dan la plaza de oro y me matan a mí y lo liberan a este sinvergüenza. Entonces, Atahualpa, estando cautivo, prisionero, aún tenía séquito, tenía sus empleaditos, tenía sus chachitos ahí. Mandó automáticamente a decirle a Quisquis, ejecuten a Huáscar. Y así lo matan a Huáscar. Pues. Y así fue la muerte de Huáscar. Su mismo hermano lo mandó a matar. Luego de quedar a orden, Atahualpa muere en la horca por los españoles. Y hay un montón de historias con respecto a Atahualpa, cuando estaba prisionero, desde el hecho de que mandó matar a su hermano. Dicen que el juez, o sea, dentro de lo que le hicieron el juicio a Atahualpa, fue un juicio injusto, ¿ah? Recuerda que Atahualpa es un emperador. Y según las leyes españolas, ningún soldado, ninguna persona puede juzgar a un emperador. El único que puede juzgar o llevar a juicio a un emperador es otro emperador. Y no lo podía hacer ni Pizarro, ni Gonzalo Pizarro, ni Almagro, ni Perico Los Palotes. El único que podía llevarlo a juicio a Atahualpa era el mismo Carlos V. El mismo Carlos V. No podía haber otro. Ahora, ese es el que lo lleva a juicio. Ahora, ejecutar a alguien, si quieres ejecutar tú a un emperador, solamente puede ejecutarlo el mismo Papa. Y chicos. Entonces, fue un juicio injusto, pues, ¿no? Atahualpa es juzgado por Pizarro o por Gonzalo Pizarro, y eso le correspondía a Carlos V. Y encima lo ejecutan. ¿Cómo vas a ejecutar tú a un emperador? El único que tenía autoridad era el Papa, y el Papa no iba a venir al Perú, pues. Estaba tranquilo en el Vaticano, estaba con las monjitas ahí. Va a venir hasta acá. Vamos a ver acá un poquito de la facción atahualpista. A ver, vamos a completar esta partecita. Acá tengo yo un check, a ver. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué opinan de esta novela? Es una novela, es para una película, Huáscar y Atahualpa. La lucha de un imperio. Hay que hacer una novela.
A ver, dame un segundito. Un segundo, vamos a ver, acá hay un resumen pequeño del juicio de Atahualpa, ¿ya? Un amigo que es un historiador, dame un segundo. Voy a compartir este videito para complementar esta parte, cerrar esta parte y avanzamos ya con la siguiente partecita, ¿ya, chicos? Tanta crueldad, dice, tanta, así que era así. El Tahuantinsuyo no era Alicia en el País de las Maravillas, el Tahuantinsuyo era sangriento. Vamos a ver, ojalá que nos ayude a complementar, ¿ya? Vamos a ver acá mi amigo, el derecho a la historia, dice acá. Me avisan si es que se escucha bien, ¿ya? Voy a apagar mi cámara y mi cámara y mi micro para que el internet no se lentea, ¿ya? A ver, me avisan por el chat si es que se ve y se escucha bien, ¿ya? El imperio incaico, y en noviembre de 1532 se produce la captura del Inca Atahualpa, en un hecho que hasta ahora sigue siendo materia de estudio, porque fue solamente un puñado de españoles, la mitad a caballo, que prácticamente pudo en la plaza de armas de Cajamarca no solamente capturar al Inca Atahualpa, sino que fue el inicio de la conquista del Perú y definitivamente la desaparición del imperio de los incas. Mucho se habla del factor sorpresa. Había un español por cada 47 indígenas. Y luego de ser apresado Atahualpa se hizo una parodia de proceso que terminó en el primer magnicidio que se conoce en América. Ese tema es el que nos convoca el día de hoy. Soy Guido Aguilar Grados y esta es una nueva entrega de El Derecho en la Historia de Tribuna Constitucional, el proceso a Atahualpa. Sean todos bienvenidos. Atahualpa, tras ser capturado en la plaza de Cajamarca, fue trasladado a la celda de un lugar cercano. Sin embargo, no perdió su peculiar estado de ánimo. Así, durante sus días de cautiverio, logró confraternizar con sus captores, con quienes conversaba alegremente a través de un intérprete. Inclusive, cenaba con algunos de ellos en su propia celda y hasta se entretenía jugando al ajedrez. También sus preguntas causaban asombro entre sus interlocutores y hablaba con agudeza, aun cuando solo había aprendido un poco de la lengua de Cervantes. Todo cambió drásticamente cuando cierto día sus captores, que valoraban los metales preciosos más que nada en el mundo, le exigieron el pago de un rescate a cambio de su libertad. Y entonces el ilustre prisionero decidió jugárselo todo. Les prometió lo que ellos nunca antes habían visto: la celda donde él se encontraba llena de piezas de oro hasta donde fuera posible que alcanzara su mano alzada, y 2 veces la misma celda con objetos de plata. Todo sería inútil, porque Atahualpa, el último soberano inca no coronado, desconocía que su destino estaba sellado. Sería procesado por diversos delitos, entre comillas, y luego ejecutado por los conquistadores españoles. Atahualpa fue procesado por un consejo presidido por Francisco Pizarro y algunos de los oficiales de alto rango al servicio de este. En el acto también estuvieron presentes un fiscal, un defensor del reo, un intérprete y 10 testigos. El proceso fue de tipo sumario.
Empezó el 26 de julio de 1533 y terminó al amanecer del día siguiente. El prisionero fue sometido a un interrogatorio en el que se le formularon una serie de preguntas que versaban, según el cronista mestizo Garcilaso de la Vega, entre otras cosas, sobre la ascendencia legítima de su hermano Huáscar y si este era el heredero del imperio incaico, de qué manera Atahualpa había heredado el imperio, si por testamento de su padre o por tiranía, si era cierto que él tenía muchas concubinas y forzaba a sus súbditos a sacrificar a sus dioses, mujeres y niños, y si durante su cautiverio había acordado con sus capitanes rebelarse para darle muerte a los españoles. Por la manera en que fue elaborado el interrogatorio, el remedio de proceso tenía un claro propósito: probar de cualquier forma que Atahualpa había cometido un concurso de delitos sancionados por el derecho penal español con la pena capital. Es importante advertir que Francisco Pizarro pudo haber salvado a Atahualpa si hubiese echado mano a su investidura de gobernador y principal responsable de la empresa conquistadora en el Perú. Finalmente, él era la ley en ese momento. El resto de la historia es conocida. Una vez concluido el proceso sumario de Atahualpa, se procedió a la lectura de su sentencia. Fue hallado culpable de idolatría, herejía, regicidio, fratricidio, traición, poligamia e incesto. Delitos por los que fue condenado a morir en la hoguera. En la noche del 26 de julio de 1533, soldados españoles entraron a la celda de Atahualpa para luego trasladarlo al centro de la plaza de Cajamarca. Una vez allí, ataron al prisionero a un tronco clavado en medio de la plaza y arrimaron leños a sus pies. En el momento en que un español se acercó con una tea encendida, Atahualpa pidió hablar con el fraile Vicente Valverde, quien estaba presente en su ejecución. Tras un breve diálogo entre ambos, Atahualpa aceptó ser bautizado como cristiano y luego ahorcado en el garrote vil. Consintió en ello debido a que, según sus creencias, su cuerpo debía ser embalsamado para lograr su resurrección en el otro mundo, lo cual no sería posible si era consumido por el fuego. A continuación, lo estrangularon. El primer magnicidio de América se había consumado. Fue enterrado en la iglesia de Cajamarca, pero unos días después desapareció misteriosamente. Luego de lo narrado, muchas veces en una serie de conferencias, de conversatorios, nos señalan, Guido, ¿y acaso no estamos cayendo en el presentismo? Es decir, querer calificar algo que ocurrió hace 500 años, calificarlo con la idea del debido proceso de hoy. Nos parece que no. Si bien es cierto, esto ocurrió hace medio milenio, no se siguió ni siquiera las formas del proceso sumario inquisitivo, que eran las que predominaban en aquel entonces. Condenar a el Inca Atahualpa por politeísmo desde los ojos de una religión católica, es decir, cuando había respondido a una religiosidad, a una espiritualidad totalmente distinta a la que se le juzga, entonces no puede haber una injusticia mayor. O que se diga que era fratricida, cuando la lucha de Huáscar o la lucha con Huáscar fue una verdadera guerra civil. Por ello la frase cuando lo capturan, en medio de su sorprendente tranquilidad: usos son de la guerra, vencer y ser vencido. No es que sea un asesinato simplemente por el prurito de tomar la corona, no, había vencido en la guerra. O por último, el ámbito de la poligamia, es decir, querer juzgar la moralidad, que era algo totalmente distinto y con otra concepción y con otra ideología, otra idiosincrasia en América como lo de España, resulta ser verdaderamente arbitrario. Gracias. Ya hemos visto bastante lo que vendría a ser Huáscar Atahualpa. Y vamos a cortar ya esta partecita, mira, esto ya lo hemos visto.
A la muerte de Atahualpa, a la muerte de Atahualpa, ¿no? Viene la facción quiteña, la primera parte de la resistencia andina. Mira, ante los sucesos de Cajamarca, los generales de Atahualpa encabezados por Quisquis en el sur, lucharon contra los españoles y sus aliados. Recuerda, los españoles tenían aliados, ellos no estaban solos. ¿Quiénes fueron los primeros aliados de Pizarro? Los Guaylas de Ancash, los mismos Chancas de Ayacucho, los Huancas, Huancayo, Huancavelica, y aunque parezca irrisorio y medio raro, los propios cusqueños fueron los primeros aliados de Pizarro. Bien. Entonces, los generales de Atahualpa, quienes se quedaron en el aire, puesto que su inca había muerto, comienzan una lucha contra los pizarristas o españoles y sus aliados. Es decir, la guerra fratricida continuaba. La guerra entre atahualpistas y huascaristas. Pero ahora los huascaristas tenían a los españoles. Resistencia atahualpista de 1532 a 1535. Quisquis, quien dominaba el sur, menciona aquí, contó con el apoyo de otros generales atahualpistas. En el norte, Rumiñahui. Rumiñahui, hay crónicas, bueno, pues no, en el ámbito histórico, mencionan que fue el que se robó el cuerpo de Atahualpa y lo escondió, porque creían que iba a resucitar. Rumiñahui enterró a Atahualpa. Luego dice aquí, derrotado por una alianza entre cañaris y españoles. Los indios cañaris se expandían desde Piura, Tumbes y el Ecuador. Ellos son los cañari. No es una cultura avanzada, sino más que todo son grupos guerreros, los cañaris. Y bueno, Rumiñahui se ve obligado a refugiarse en la selva. En el centro del Perú, hablamos de Jauja, Calcuchímac fue capturado por los españoles y lo capturaron por la muerte de Toparpa. ¿Quién es Toparpa? Toparpa es Topac-Hualpa. Toparpa fue el inca escogido por Pizarro que los llevaría de Cajamarca a Cusco y luego es envenenado. ¿A quién acusaron de matarlo? A Calcuchímac. ¿Bien? Finalmente, Quisquis, el gran Quisquis, fue vencido por Manco Inca y Pizarro. Entonces tenemos ahí la resistencia andina. Los tres incas, los tres generales de Atahualpa, perdón, los tres generales, Rumiñahui, Calcuchímac y Quisquis. No te olvides, ¿eh? Son tres. Calcuchímac, Rumiñahui y Quisquis. Camino al Cusco. Entre Cajamarca y Cusco, Francisco Pizarro eligió como inca otro hijo de Huayna Cápac, a que te mencioné, a Tupac Hualpa, Toparpa, conocido como Toparpa, quien fue asesinado, fue envenenado. En el Valle del Mantaro fundaron la ciudad de Jauja, que se planeaba sería la capital, pero fracasó por la prisa de llegar al Cusco. Jauja es la primera capital del Perú. Jauja, antes de Lima fue Jauja. Esta es una estampita, ¿no? 7 soles, dice. Ahí está el posible camino tomado por ellos. Cajamarca, Huamachuco, Corongo, Huaraz, Ollón. ¿Qué tal ruta, no? Tarma, Jauja, qué rico. Vilcasguamán, Abancay, ahí en Apurímac. Y en este camino van a ir fundando ciudades. No te olvides que la primera ciudad fundada por españoles es San Miguel de Tangarará. San Miguel de Tangarará. ¿Bien? Eso es en Piura. Luego es en 1532, ni bien llegaditos. En el 34, Pizarro funda Cusco, Jauja. Un año después, 1535,
se funda Lima, se funda Trujillo, luego Chachapoyas, con el apoyo de Alonso de Alvarado y la corona española. Huamanga, Huamanga señorial, Huamanga en la ciudad de las iglesias. Luego, Huánuco, con la venia de la corona de León y Castilla, por eso se llama León de Huánuco. ¿Por qué le dicen León de Huánuco? Porque cuando Manco Inca se rebela, los señores de Huánuco apoyan a los españoles, y por apoyar a los españoles, la gente de Huánuco recibe un título nobiliario y fundación de la ciudad gracias a Gómez de Alvarado, y le dan el símbolo de león. León es España, León al costado de Castilla, pues es el famoso León de Huánuco. Hay un equipo de fútbol, creo. ¿Han escuchado alguna vez el León de Huánuco? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Alguno de ustedes les gusta el fútbol, chicos? Yo sé que a todos les gusta el tenis, el golf, pero bueno, al populorum les gusta el fútbol, y hay un equipo que se llama León de Huánuco. Arequipa que hoy día amaneció con mucha ceniza, parece que hay un volcán que está en erupción entre Arequipa y Moquegua. 1540, García Manuel de Carvajal y Santiago de los Valles de Moyobamba, en 1541. La muerte de Toparpa ya te la expliqué. Túpac Hualpa, conocido como Toparpa, muere en Jauja. Se culpó al general atahualpista Calcuchima de su muerte, y por chistoso lo quemaron. Muerte de Toparpa, por si acaso esta imagen es referencial, él no es Toparpa, es más, es una lámina Huascarán que dice Sinchirroca. Voy a corregir eso, es Sinchirroca. Otro error del dibujo, disculpen chicos, lo puse de manera adrede, es que mi amigo Sinchirroca no usó cabello largo. Sinchirroca tuvo el cabello corto. Pero esta es una mala ilustración. Ya no te olvides, todos los incas tuvieron cabello corto, menos uno. El único que era pelucón fue Atahualpa. Camino al Cusco menciona que el general atahualpista Quisquis protegía el trono de Atahualpa de posibles usurpadores. Manco Inca creía en los españoles y pactó con ellos una alianza para unir fuerzas contra Apo Quisquis. En el camino fueron atacados por Quisquis y los españoles derrotaron a Quisquis en la batalla de Anta. Pues vemos aquí que el señor Quisquis, atahualpista, cae en Anta. Ya en el Cusco, Manco Inca le da el apoyo en 1533. Y los españoles son recibidos con gran algarabía, con alegría, con festejos. Pero, profe, a mí me enseñaron en el colegio que los españoles llegaron a Cusco, robaron, mataron y violaron. Eso es mentira, chicos. Los españoles llegaron como salvadores. Recuerda que Huáscar había sido vencido y que Atahualpa había matado a las panacas de Cusco. Atahualpa con Quisquis habían matado a la familia de Huáscar. Y cuando llegan los españoles, lo ven como viracochas, como salvadores, como dioses. Y es por eso que Cusco se alegra. En el Cusco los españoles fueron recibidos con alegría debido a las atrocidades cometidas por Quisquis, quien ya lo habían vencido en Anta. Los españoles declararon a Manco Inca, perdón, lo declararon Zapa Inca, lo declaran Zapa Inca. Los españoles saquearon recintos sagrados. Esto fue con autorización del mismo Manco Inca. Manco Inca da la autorización para este pago o saqueo. Pero no, chicos, el hecho del saqueo de Cusco no es apropiado, pues obviamente es un saqueo. Pero no es como nos han enseñado, pues porque esto fue autorizado por la familia de Huayna Cápac en pago por haber derrotado a Quisquis. ¿Bien? Manco Inca, hijo de Huayna Cápac y Mamaruntu. Al estallar la guerra entre Huáscar y Atahualpa, apoyó a Huáscar.
se unió en Jaquijahuana a Francisco Pizarro y juntos derrotan a Quisquis en Anta, ¿no? En la batalla de Anta. Esto les permite ingresar al Cusco de forma victoriosa. En 1534 es apresado por Juan y Gonzalo Pizarro para que confiese la ubicación de tesoros escondidos. Ah, ya, mira. En 1534, te dije hace un instante, mira la diapositiva. Mira. En el 34 se fundó Jauja, junto con Cusco. Y entre el 34 y el 35 Pizarro sale de Cusco y se va a Lima. Y es cuando se va a Lima, en la ausencia de Francisco Pizarro, que Juan y Gonzalo comienzan a hacer desbarajustes. Comienzan a hacer de todo. Y obligan a Manco Inca, ¿no? A dar oro, plata, lo humillan, lo enmarrocan, lo encarcelan. Dicen que ellos jugaban sus juegos de azar, casino, ajedrez, y cada vez que querían miccionar lo hacían en cubetas y se lo aventaban al propio Manco Inca, defecaban en cubetas, se lo aventaban a la esposa de Manco Inca. Luego Gonzalo se quiso aprovechar de la esposa de Manco Inca, apagaban tenían tipo cigarrillos, puchos, y comenzaron y les quemaban la cara. Era todo un caos. Cuando Hernando Pizarro ve esto que Juan y Gonzalo estaban haciendo, Hernando le dice: Gonzalo, ¿qué haces con Manco Inca? Eres el Inca. Y Hernando, en sus 5 minutos de tonto, le pide disculpas a Manco Inca, ya encolecido, ya con odio, y lo libera. Eso fue un error, porque Manco Inca le dice a Hernando: mira, Hernando, yo entiendo el oro, la plata, todo lo que tú quieras, pero si quieres más plata, yo conozco un lugar donde hay una estatua de oro puro de mi padre Huayna Cápac. Y Hernando le cree a Manco Inca, Mongolito le cree, y lo libera. Cuando Manco Inca es liberado, crean 4 ejércitos para pelear contra los españoles. Manco Inca les promete traer una estatua de oro de Huayna Cápac, pero los engaña y logra reunir 75.000 guerreros para recuperar Cusco y destruir Lima. Cuando Francisco Pizarro llegó al Cusco, fue recibido por el joven Manco Inca, hijo de Huayna Cápac y Mamaruntu. ¿Quién lo acompañó? Este ya lo hemos visto, está con otra presentación. Ya, vamos a este punto que es importante. El cerco del Cusco. Manco Inca observó que solo un pequeño número de españoles ocupaba el Cusco, mientras Francisco Pizarro se desplazaba hacia Lima y Jauja, y permanecía la mayoría del tiempo en Lima, el territorio de Curaca Taulichusco. Veamos, hagamos un pequeño paréntesis. Manco Inca ve que está Pizarro solo, y dime, ¿dónde estaba Almagro? ¿Quién me dice dónde estaba Almagro? ¿Qué estaba haciendo Almagro? Se fue de shopping, se fue a Metro, a Wong. ¿Dónde estaba Almagro? ¿Quién me lo dice? Almagro había recibido un documento en la cual le otorgaban tierras al sur del Cusco. Almagro, con lo que había recaudado en su conquista, etc., decide ir hacia el sur del Cusco, hacia Chile, a conquistar las tierras del sur. Pero cuando se va al sur del Cusco solamente encuentra desierto, tierra, arena e indios mapuches que lo odiaban. Almagro no estaba en el Cusco, solamente estaban los hermanos Pizarro. Bien. En Lima estaba Pizarro con una hueste, que se había encontrado con el último curaca de Lima. El último curaca de Lima se llama Taulichusco. Si tú vas mañana, pasado o estos días o cualquier momento de tu vida al centro histórico de Lima, fíjate frente a la plaza de armas, hay un pasaje que te dirige a una pollería que se llama Pardo Chicken. ¿Han escuchado de Pardo Chicken? ¿Han comido Pardo Chicken, chicos, alguna vez? Ese pollito tan rico con su cremita, ¿sí? Ya. En ese Pardo Chicken, que está en el mismo centro histórico de Lima, hay una roca gigantesca frente al Correo de Lima. Esa roca
dice debajo una pequeña leyenda, que es una roca en honor al último curaca de Lima, Taurichusco, quien, cuando llegaron los españoles, él ya sabía sus intenciones del oro y la plata, y les dicen, los voy a llevar a traer el oro y la plata para ustedes. Taurichusco, para que no esclavicen a su pueblo, les dijo a su pueblo que se vayan, mientras que él hacía perder el tiempo a los españoles. Cuenta que Taurichusco le dio como 100 vueltas a la manzana, no, digamos, no de manera coloquial, para que pierdan el tiempo. Taurichusco luego sería juzgado y ejecutado. Taurichusco hizo una resistencia ligera en Lima contra los españoles. Mientras que pasaba esto en Lima, Taurichusco fastidiando a los españoles, Almagro en Chile, en Cusco, Manco Inca había rodeado a todos los españoles. Menciona que consiguió reunir a un gran ejército de naturales y paralelamente logró que el Huila Humo y Paulo Inca, su hermano y rival, perdón, en el proceso sucesorio, acompañaran a Almagro en su expedición a Chile. Profe, ¿qué? ¿Habían más? Sí, Huila Humo y Paulo Inca. Paulo Inca, chicos, mientras que Manco Inca peleaba contra los españoles, Paulo Inca, siendo hermano de Manco Inca, se une a los españoles. ¿Sabes por qué? Porque quería el poder, pues. Vemos aquí más panacas que se unen a los españoles. El ataque al Cusco fue previamente coordinado por Manco Inca para evitar la llegada de refuerzos desde Lima. El grupo de españoles enviados por Pizarro se cruzó con las fuerzas incaicas. Por el río Pampas, donde fueron vencidos. Otras expediciones españolas fueron vencidas por los indígenas en su camino hacia el Cusco. Quisu Yupanqui, encargado del sitio de Lima, luchó en Ate, en Huarco, hasta llegar al mismo San Cristóbal. ¿Quién fue Quisu Yupanqui? Titucusi Yupanqui, el hijo de Manco Inca. ¿Te imaginas? No sé los que conocen el Cerro San Cristóbal, levantarte y ver hacia el Cerro San Cristóbal, como lo hacen en Semana Santa, llenecito de soldados incas, con sus pututos. Algo alucinante, pues, ¿no? ¿Te imaginas a los españoles? Se hacían la pichi, pues. Se hacían la pichi, se llenaban de miedo. Al ver tanto indio, tanto nativo. Los iban a matar, pues. Pero otra vez viene la imagen de los aliados de los españoles, ¿no? Varias tribus locales se unen a los españoles para salir del yugo del Tahuantinsuyo. Es por eso que Quisu Yupanqui tuvo que abandonar el Cerro San Cristóbal, porque sus soldados comenzaron a desertar y muchos se pasaron al bando español. A la entrada de la ciudad, los nativos fueron vencidos por los españoles gracias a la ayuda del sector de la población indígena. En algunos casos, se dio por las relaciones de parentesco establecidos por los españoles y los curacas. Vínculo fundamental en la cultura andina. Por ejemplo, la generada a raíz de las relaciones de Francisco Pizarro con Inés Guaylas, hija de Huayna Cápac. Le permitieron contar con el apoyo de los curacas de Guaylas, es decir, con toda la gente de Ancash, el Callejón de Conchugos, todo eso. Todos ellos apoyaron a Pizarro. Bien, Saidi Tupac, este es ya otro inca de Vilcabamba, dejemos a Manco Inca, ha sido derrotado. Saidi Tupac fue el segundo inca de Vilcabamba, hijo del primer inca vilcabambino Manco Inca Yupanqui, y de su esposa Curac Ogyo. Desde que los conquistadores españoles almagristas
mataron a su padre en 1544, reemplazó a su padre como gobernante del Estado Independiente Incas de Vilcabamba. Gobernó hasta 1560. Zaire Túpac firmó varios tratados de paz con los españoles. Ya, incluso se sabe que fue bautizado al catolicismo. Viene Titu Cusi Yupanqui. Mira esa imagen. Titu Cusi Yupanqui mantuvo sus privilegios de Inca, de Zapa Inca. Fue el tercer monarca del reino de Vilcabamba entre 1563 y 1570. Gobernó. Y no gobernó solo. Mira esa imagen. Gobernó de la mano de los españoles. Pero como es, tenía un séquito. Tenía privilegios. ¿Tú ves acaso en esa imagen, chicos, díganme sinceramente, ven en esa imagen al Inca oprimido? ¿Ven al Inca humillado? ¿Ven al Inca pobre? No, el Inca mantuvo todos sus derechos. Tenía séquito, oro, plata, mujeres, comida, tenía todo. Podemos decir entonces que hubo una clase oprimida. Bueno, las clases oprimidas en el Tahuantinsuyo se mantuvieron. Las mismas que fueron oprimidas en el gobierno de los incas seguían siendo oprimidas. No cambió nada. No sé qué tanto puede ayudarte a ver esto, una nueva realidad del Tahuantinsuyo. Ojalá que te ayude en algo, en saber de que muchos de los incas mantuvieron sus derechos. Incluso los incas de Vilcabamba, quienes fueron rebeldes, se aliaron con la corona. Es decir, que el virreinato del Perú, que aún no se formaba, o estaba en formación, fue un virreinato donde coexistieron dos grandes imperios, el imperio español y el imperio inca. Profe, pero el español se llevaba todo. Yo no creo que se lleve todo, ¿ah? Yo creo que acá gran parte se quedó, o sea, no creo que se hayan llevado todo. Aquí está mi amigo Túpac Amaru I. Está todo palteado en su cara. Túpac Amaru, también conocido como Felipe Túpac Amaru, Felipe, nombre católico. Fue el cuarto y último inca de Vilcabamba, hijo de Manco Inca, fue sacerdote y guardián del cuerpo de su padre. En quechua, Túpac Amaru significa serpiente resplandeciente. Bien, tenemos ahí entonces a los incas de Vilcabamba y a los generales de Atahualpa, es lo que hemos visto el día de hoy. Resistencia quiteña, resistencia cusqueña. Resistencia quiteña, Quisquis, Calcuchimac, ¿y qué más? Quisquis, Calcuchimac y Rumiñahui. Y por el lado de Cusco, en Vilcabamba, Túpac Amaru, Manco Inca, Zaire Túpac, Titu Cusi Yupanqui. ¿Bien? Pero mientras que habían problemas con los incas de Vilcabamba, mientras que habían problemas con la resistencia de Quito, entre españoles también habían problemas. Hubieron dos bandos, dos celosos, los pizarristas y almagristas. Veamos qué dicen la guerra de las fronteras. ¿Por qué se llamó guerra de las fronteras? Porque acá había un problema en delimitar la frontera del territorio de Pizarro y la frontera del territorio de Almagro. Almagro, luego de haber realizado una expedición hacia su gobernación en 1535, se percató que el territorio era muy escaso en riquezas y de que la población indígena, liderada por caciques como Lautaro o Colo Colo, eran extremadamente belicosas. Frente a la presencia de los europeos, esto no era viable.
Ante la situación adversa, el viejo manchego, Almagro, sintió que nuevamente había sido objeto del engaño de Pizarro. Es así que tras el fracaso de Chile, Almagro intentó resarcirse capturando el Cusco. Las fuerzas pizarristas ubicadas al sur andino, dirigidos por Alonso de Alvarado, intentaron reaccionar a la agresión almagrista, pero terminaron siendo derrotados en la batalla de Bancay por el almagrista Rodrigo de Ordóñez. Francisco Pizarro, que se encontraba en Lima, al enterarse de lo que sucedía al sur de su gobernación, decidió buscar una solución pacífica. El problema que tuvo Almagro con Pizarro aparentemente es un problema de celos económicos, pero más que eso, se sabe que Pizarro respetó mucho a Almagro, pero los que no lo respetaban mucho a Almagro eran los hermanos de Pizarro. Tenemos hermanos de Pizarro, no te olvides, Hernando Pizarro, Gonzalo Pizarro y Juan Pizarro. Así se van a producir conversaciones de Mala y Lunahuaná. Recuerda, por favor, que Almagro, hay dos Almagros, ¿ya? Es Diego de Almagro el Viejo y Diego de Almagro el Mozo. Diego de Almagro el Viejo es el papá y Diego de Almagro el Mozo es el hijo. Los dos más importantes líderes de la invasión española acordaron designar al abogado Francisco de Bobadilla como árbitro para decidir Cusco. Finalmente, Bobadilla le da el Cusco a Francisco Pizarro. Mientras esto sucedía, Hernando Pizarro, el hermano de Francisco, lograba escapar de su prisión, del cual había sido cautivo por los almagristas, y agrupó las fuerzas pizarristas en el sur andino para enfrentarse a Diego de Almagro. Mientras que ocurría esto del juicio con Bobadilla, los pizarristas derrotan a los almagristas en la batalla de Guaytará, y luego de algunos días nuevamente vencen a los almagristas en la batalla de las Salinas. Luego de la batalla, Almagro es apresado por Hernando Pizarro. Y Hernando Pizarro lo lleva al Cusco. O sea, Hernando Pizarro, amigo de Francisco Pizarro, y en el mismo centro del Cusco lo enjuicia y lo condena a muerte, algo que tampoco le correspondía a Hernando. Almagro, el viejo, es ejecutado y luego es enterrado en la iglesia de la Merced. Muy bien. Así es como muere Almagro, ¿no? Al morir Diego de Almagro, dejó como único heredero a su hijo mestizo llamado Diego de Almagro, igual que él, pero conocido como el Mozo, a quien los pizarristas no quisieron reconocer sus derechos de herencia. Ante esto, los almagristas decidieron vengar la muerte de Diego Almagro el Viejo y de luchar por los derechos del joven Almagro. El 26 de junio de 1541, un grupo de almagristas al mando de Juan de Rada ingresaron al Palacio de Gobierno y asesinaron a Francisco Pizarro. Una mortal estocada del almagrista Narváez le atravesó la garganta para luego destrozarle el cráneo con un pesado jarrón.
Sus restos fueron recogidos por un fiel criado llamado Juan de Barbarán y enterrados en el Huerto de los Naranjos, al costado de la Catedral de Lima. Cuando vayas al centro de Lima, por favor, vete a la catedral y ahí dice, aquí yacen los restos de Francisco Pizarro. Un año más tarde, llega al Perú el licenciado Cristóbal Vaca de Castro, enviado por la corona para investigar las causas de la muerte de Diego de Almagro el Viejo. Sin embargo, al tomar conocimiento de la muerte de Pizarro a manos de los almagristas, terminó por combatir a estos. Vaca de Castro, apoyado por los pizarristas, derrotó a Almagro el Mozo en la batalla de Chubas. Chicos, pizarristas y almagristas se enfrentaron en las guerras civiles. Como el rey de España vio que estos señores estaban cegados por la ambición del oro y la plata, toma la decisión de mandar a un emisario de paz, el cual lo van a matar. Luego de esto, manda más representantes y todos a los que enviaban los mataban. Por eso se toma la decisión desde España en crear una nueva forma de gobierno para el Perú. Esta nueva forma de gobierno se va a llamar el virreinato, donde el virrey tenía la figura de representabilidad del mismísimo rey, y el que ataque al virrey sería acusado de traición. Igual matarían a los 4 primeros virreyes, hasta la llegada del 5º virrey, Francisco de Toledo, quien es el Solón de América. Bien, chicos, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado, que te haya gustado, que se haya entendido sobre todo. Y ya nos vemos, chicos, hasta el día de mañana. Chicos, ¿todo claro? ¿Todo bien? Con lo que hemos avanzado el día de hoy, ahora te mando las diapositivas por la plataforma. Pueden marcar ustedes sus preguntas, es tan sencillo. Chicos, a seguir estudiando, a seguir leyendo. Nos vemos, no dejes de entrar a clases. Cuídense mucho, ¿bien? Gracias, Jorge, lo máximo también.